Continuamos con célula y en este caso vamos a ver el transporte activo, ¿sí? ¿Qué características tiene el transporte activo? La principal característica es que para que las sustancias puedan ingresar o puedan salir de la célula va a gastar energía. Es decir, es un trabajo que debe hacer la célula y en este trabajo que lo hace gasta energía. Dentro del transporte activo hay uno de los ejemplos más comunes que se llama transporte de bomba de sodio y potasio. ¿Qué significa eso? Fíjense en la primera imagen, ¿sí? Nosotros tenemos la membrana plasmática, ¿sí? Una proteína transmembrana y por fuera de la célula, ¿sí? Hay muchísima concentración de sodio, que serían las pelotitas de color lila. Otra de las características que tiene el transporte activo es que va en contra del gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Que el sodio va a tener que moverse en el sentido contrario, tiene que ir desde la zona donde hay menos concentración a donde hay más concentración, que es el contrario de lo que vimos en el transporte pasivo. Y gasta energía. Fíjense, se llama bomba de sodio y potasio porque en un mismo movimiento sale sodio e ingresa potasio. En el interior de la célula, ¿sí? Están las moléculas de sodio o los iones de sodio, ¿sí? Estos iones de sodio se posicionan sobre la proteína transmembrana, ¿sí? Y lo que hace cuando se da vuelta esta proteína, ¿sí? Libera los iones de sodio hacia el exterior y cuando los liberas, inmediatamente se posicionan dos iones de potasio para poder ingresar al interior de la célula. Por eso se llama bomba de sodio y potasio, porque sale potasio, sale sodio e ingresa potasio. Y esa modificación de la proteína cuando se da vuelta significa que gasta energía, ¿sí? Fíjense, acá tienen una molécula de ATP. ATP significa una molécula que conserva muchísima cantidad de energía, ¿sí? Y fíjense que acá ese ATP, ¿sí? Significa que liberó, ¿sí? Fósforo, ¿sí? Liberó moléculas y se quedó solamente con dos. Esto significa adenosin trifosfato, tres fósforos. Y fíjense que adenosin difosfato son dos fósforos, es decir, que perdió un fósforo, significa que perdió energía. Fíjense en este es el mismo gráfico, pero explicado de otra manera. En el interior de la célula, ¿sí? En el interior, en su citoplasma, hay moléculas de sodio, ¿sí? Que ya están encajadas dentro de la proteína transmembrana. Esa proteína transmembrana lo que hace, ¿sí? Es darse vuelta, ¿sí? Se da vuelta para liberar los iones de sodio. Por lo tanto, al darse vuelta, gastó energía. Al abrirse la proteína y liberarlos, inmediatamente ingresan dos iones de potasio, ¿sí? La proteína vuelve a darse vuelta, con lo cual gasta energía y se abre hacia el interior del citoplasma. Por lo tanto, quedan en el interior iones de potasio y hacia el exterior salen los iones de sodio. Este es el tipo de transporte activo llamado bomba de sodio y potasio. Ahora, también por gasto de energía o transporte activo, las células tienen movimientos en masa, se dice, es decir, sustancias muy grandes que deben ser eliminadas o que deben ser incorporadas a la célula. Y hay dos nombres importantes o dos
tipos de sustancias que pueden ingresar o que pueden salir. Una se llama pinocitosis y la otra se llama fagocitosis. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la incorporación, endocitosis es cuando ingresan sustancias, ¿sí? Y cuando esas sustancias se las llama fagocitosis, es la incorporación de sustancias sólidas al interior de la célula. Una sustancia sólida se apoya sobre la membrana plasmática hace como una invaginación, ¿sí? Es como que la envuelve, ¿sí? Queda dentro de una vesícula e ingresa al interior de la célula. Por eso se llama fagocitosis, porque son sustancias sólidas las que ingresan. En cambio, cuando hablamos de pinocitosis, las sustancias que van a ingresar a la célula van a ser sustancias líquidas. Fíjense, distintas sustancias líquidas se apoyan sobre la membrana, esta membrana se invagina, se cierra, ¿sí? Y este pedacito de membrana ingresa al interior de las células con las sustancias líquidas que ingresaron, ¿sí? Y esta es un tipo especial de transporte activo que se llama endocitosis mediada por receptores. ¿Qué significa esto? Fíjense, esta membrana plasmática tiene apoyado unos receptores específicos. Estos receptores específicos lo que van a hacer es reconocer sustancias específicas. Entonces, cuando reconocen esas sustancias específicas, se apoyan sobre estos receptores, la membrana plasmática, que va a estar cubierta por ciertas proteínas, ¿sí? Se invagina, incorpora al interior de las células esas sustancias específicas con sus receptores, ¿sí? Y después estas vesículas que están recubiertas por ciertas proteínas se van a eliminar. Esos son los tipos, ¿sí?, de transporte activo. Fíjense, este también es el mismo caso, pero con otro gráfico. Tenemos una membrana plasmática, sobre esa membrana plasmática hay receptores específicos que lo que hacen es permitir que ciertas sustancias específicas sean reconocidas y quedan apoyadas, ¿sí? Entonces, se va a comenzar a invaginar la membrana plasmática hasta cerrarla completamente, ¿sí? Fíjense que hay cargas proteicas, ¿sí?, a su alrededor, y esa sustancia con los receptores están formando una vesícula. Estas vesículas lo que hacen, comienzan las membranas proteicas a liberarse, se van. Esta vesícula solamente va a tener a las sustancias que incorporaron. Los receptores, ¿sí?, de esta membrana lo que hacen es salirse de estas vesículas y vuelven otra vez a formar parte de la membrana para volver a cumplir la misma función, ¿sí? Y las sustancias que están dentro van a ir pasando por distintos lisosomas, según la función de esas sustancias, para digerirlos, para que queden en el interior de la célula o para que puedan irse. ¿Sí? Así que ahí vimos la diferencia entre el transporte activo y el transporte pasivo. Las características fundamentales, vuelvo a repetir, del transporte activo es que van en contra de un gradiente de concentración, gastan energía y hay proteínas transportadoras específicas que cumplen esa función.